Muy buenos días, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Me estoy adelantando un minutito, pero es que en realidad este tema es bastante extenso y bueno, pues tenemos poco tiempo en realidad ahora, así que vamos a darle inicio nomás. Habíamos quedado la semana anterior en que había un concepto, una definición, un objetivo común, consensuado, aceptado dentro de psicología. Y quedamos en que psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta, ¿no es cierto? Entonces, esta conducta o comportamiento se erige, se levanta, se soporta sobre dos bases fundamentales. La base biológica, esto es el organismo nos ayuda a explicarnos por qué razón nos comportamos de una manera determinada o por qué podemos realizar determinados comportamientos. Y otro pilar más que es el social. El social nos explica por qué somos diferentes, por qué hay diferencias entre unos y otros, inclusive dentro de la familia. Hoy vamos a revisar lo que son las bases biológicas. Decía que es importante el organismo en general, pero el sistema nervioso en particular. Aquí les han colocado sobre un avance en la tecnología relacionada con el funcionamiento del cerebro, ¿no? Dice que hay un proyecto llamado Neuralink que pretende crear una comunicación o establecer una comunicación directa entre la actividad cerebral y el funcionamiento de un aparato computador, ¿no? Entonces, y sobre todo para tratar desde la computadora Es una pregunta. ¿Está mostrando los PPTs? Disculpe. perdón, hazme de nuevo la pregunta, por favor. No, es que no se estaba mostrando el PPT, perdón. Ahora sí, Sí, ahora sí. ya, creo que cuando lo paso así en pantalla completa no pasa, ¿no? Entonces, gracias. Bien, esta es una reseña sobre un proyecto científico que hay eh, que se está experimentando sobre implantar un chip que permita la comunicación en el cerebro humano, que permita la comunicación con un aparato computador, de tal manera que desde la computadora se pueda controlar el funcionamiento del sistema nervioso en general, cerebro en particular, sobre todo para la corrección del funcionamiento del cerebro y la repercusión que ésta pueda tener en la mejoría o en el restablecimiento de ciertas enfermedades, ¿no? Eh, Inclusive pérdidas de algunos miembros, ¿no? Extremidades sobre todo. Entonces, eh, hay todo un avance, todo un proyecto, sobre todo en lo que se refiere a neurociencia. Vamos a ver cómo es esta influencia y por qué alguien se atreve ahora a plantear un, un experimento o una investigación del tipo mencionado, ¿no? Vamos a revisar qué es el sistema nervioso central, el periférico, el sistema límbico y la plasticidad cerebral, que es un concepto que se ha desarrollado bastante en estos últimos años. Empecemos por la base o en todo caso lo que es más, digamos, más pequeño. Eh, el sistema nervioso es el sistema formado por nervios y unas células pequeñitas llamadas neuronas. Estas neuronas, que son las células nerviosas, son como las piececitas, ¿no? Que van a juntarse y van a formar los órganos. Y las fibras, que son las fibras longitudinales, que son las partes de esta célula, forman los llamados nervios. Bien, la característica principal de la neurona es que tiene un núcleo,
no todas las células del organismo tienen un núcleo. En este caso, las neuronas todas tienen un núcleo. Y tienen como función principal recepcionar los estímulos del ambiente, procesarlos, ya que el núcleo le permite tener una carga química adecuada y mandar una respuesta. Entonces, todo el procesamiento es como si fuera una pequeña maquinita donde se hace todo el procesamiento. Recibir, procesar y emitir. Ahora, esta es una neurona, pero las neuronas tienen diferente forma, tienen diferente tamaño, tienen diferente ubicación dentro del organismo, pero todas tienen tres componentes. Las dendritas, que son estas ramificaciones de entrada a la neurona, al cuerpo neuronal. Todas las dendritas son de entradas. Quiere decir, estas dendritas de aquí arriba pueden estar trayendo estímulos de repente, proponer un ejemplo nada más, del oído. Pero estas otras dendritas del costado pueden estar trayendo estímulos de repente del, qué sé yo, de la vista, o pueden estar trayendo estímulos de alguna zona del cuerpo, de la piel, ¿no? Entonces, de tal manera que en el cuerpo neuronal se concentran siempre, simultáneamente, todo el tiempo, diferentes estímulos que son procesados, o sea, toda la energía que ingresa es procesada, mezclada, integrada a los químicos que pueda liberar el núcleo. Y luego, todo eso ya integrado da lugar a un mensaje nervioso, a un estímulo de salida que sale por la única parte de salida que tiene la neurona y que se llama axón. El axón es esta prolongación de salida aquí, ¿ya? Es una prolongación de salida, es única. En todas las neuronas es única. Entonces, todas las neuronas tienen dendritas, cuerpo neuronal con un núcleo y axón. El axón es la prolongación de salida. Esto que les han colocado aquí, que son como unos rectangulitos, en realidad no es algo que se vea desde afuera, sino son como un recubrimiento que tiene todo el axón de algo que se llama mielina. Cuando esta mielina va a proteger al axón. Y a medida que tú vas utilizando esa misma conexión nerviosa, o sea, esa misma neurona la vuelves a usar en otra conexión, en otro tipo de transmisión, esta capa de mielina se va engrosando, se va haciendo más gruesa, más gruesa, más gruesa, más gruesa. Y eso permite que la reacción, o sea, el pasaje del estímulo por la acción, se produzca en menos tiempo. Quiere decir, aquellas neuronas que utilizamos más producen una reacción más rápida, reaccionamos más rápido porque ese axón está más recubierto de mielina, o dicho de otra manera, ese axón tiene una capa más gruesa de mielina. ¿Por qué se formó más gruesa? Porque lo utilicé más. Entonces se va engrosando, engrosando, engrosando y haciendo que la reacción sea más rápida. Ahora fíjense lo siguiente. El axón tiene un terminal, una ramificación de salida. Esta ramificación tiene unos botoncitos, como si fueran unas perlitas en el extremo. Esos botones terminales están cargadas de neuroquímicos. ¿Ya? Ahora, eso déjenlo ahí. Miren, mientras la señal o estímulo nervioso se encuentra dentro de la neurona, es una señal eléctrica. Quiere decir que dentro de las neuronas no circulan ondas sonoras, ondas luminosas, no. Dentro de las neuronas solamente circula señal nerviosa. Y esto es una señal eléctrica. ¿Quiere decir que pasa corriente por la neurona? Sí,
Por eso te toman un electroencefalograma para ver cuáles son las neuronas que están trabajando en ese momento. Entonces, pero cuando llega, por acá entró como señal eléctrica, ¿no es cierto? Como señal nerviosa, se procesó, salió una señal como señal eléctrica, porque es señal nerviosa, pero al llegar al botón terminal, activa, uy, chipas, activa estos botoncitos que están cargados de neuroquímicos. Al activarlos, entonces estos botoncitos van a liberar químicos llamados neurotransmisores. Entonces, el mensaje que venía discurriendo por toda la neurona como una señal eléctrica se convierte en una señal de tipo químico. Por eso se dice que la comunicación neuronal, interneuronal entre una neurona y otra neurona, es una comunicación electroquímica. Electroquímica, es electroquímica. Ahora, junto con las neuronas, para seguir aquí el esquema, existen unas células que les sirven de sostén, o sea, las sirven para mantenerlas en su sitio, para sostenerlas y además alimentar a las neuronas. Se llaman las células gliales o simplemente glías. Son células que están allí, pero que no van a cubrir la función de la neurona, o sea, no van a hacer las veces de la neurona, porque no tienen núcleo y porque su función única es sostener a la neurona, mantenerla en su sitio y alimentarla, nada más. Aquí tienen un esquema de cómo se produce la transmisión interneuronal. Aquí está saliendo, ¿ves? Activó el botón terminal, soltó los neuroquímicos y los neuroquímicos son liberados en el espacio inmediato, ¿no? Externo. O sea, aquí soltó su neuroquímico, el neuroquímico quedó en este espacio. Y de este espacio es recogido por las dendritas de la otra neurona. A este tipo de comunicación se le llama sinapsis. Entonces, la sinapsis es la comunicación interneuronal que se produce de una manera química. Libero mi neuroquímico o neurotransmisor, recojo el neurotransmisor, y como soy dendrita, lo llevo al cuerpo de mi neurona para que lo procesen y sea liberado, ya corregido y aumentado, por el axón de mi neurona. Y suceda exactamente lo mismo. De acuerdo a esto, o sea, de acuerdo a qué se van a dedicar las neuronas, es que se han clasificado las neuronas en 3 tipos. Neuronas receptoras, o sea, que se especializan en capturar estímulos desde afuera de la neurona. O sea, capturo estímulos luminosos, los convierto en señal nerviosa para transmitirlos, o capturo un estímulo sonoro, lo convierto en señal nerviosa para poder procesarlo a través de las neuronas, o cualquier otro tipo de estímulo. A esas neuronas que se especializan en capturar estímulos desde afuera se le conoce con el nombre de neuronas aferentes o neuronas sensoriales. Son las que capturan pues las sensaciones. Reciben información del exterior de la neurona y de diferentes partes del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, a esto se le llama neurona sensorial. Hay otro grupo de neuronas que tienen como función recibir la señal nerviosa de una célula, de una neurona, y retransmitir la otra. O sea, solamente yo recojo, paso, recojo, paso, recojo, paso. Se llaman neuronas integradoras. También lo pueden encontrar como neuronas de asociación o interneuronas. Son las retransmisoras, nada más. Y tenemos un tercer grupo de neuronas que se especializan en llevar el mensaje de salida que ha pasado por muchas neuronas, ya por 10.000 neuronas, lo llevo de frente, ya directamente al órgano ejecutor.
O sea, ¿para quién estoy llevando este mensaje? Ah, vamos a suponer, lo estoy llevando para un músculo. Vamos a suponer que este rojito es un músculo. Entonces yo soy la que directamente me conecto con el músculo. A esas se llaman neuronas motoras porque van a provocar el movimiento. Quita la mano de ahí, saca el dedo del fuego, etcétera. O motoneuronas, neuronas efectoras, neuronas motoras o motoneuronas. Son las que directamente se van a conectar, generalmente con músculos, pero también podrían ser glándulas. Esto es, eh, una cápsula suprarrenal para que libere una hormona determinada, ¿no? O cualquier otra glándula, ¿no? Se llaman células efectoras y ya provocan la respuesta, ¿no? La respuesta que muchas veces le llamamos reflejo, ¿no? Bien, esas son las neuronas. Todas estas neuronas van a formar lo que se conoce con el nombre del sistema nervioso. El sistema nervioso, entonces, es el sistema que está formado por muchos nervios, nervios y neuronas. Con fines didácticos, digámoslo así, podemos separarlo, dividirlo en sistema nervioso central, todo lo que queda en la parte céntrica del cuerpo, todo lo que está dentro de mi cabeza, y en el medio de mi espalda, dentro de la columna, le llamamos sistema nervioso central. Y está formado básicamente por el encéfalo, que son todos los órganos que están dentro de mi cráneo, cráneo, conjunto de huesos duros que forman una esfera, ¿no? Protectora, y dentro de la columna tenemos la médula espinal, que es como una tripita, ¿no? Pero que son fibras nerviosas, axones, etcétera, fibras nerviosas, dejémoslo así. Bien, eso es el sistema nervioso central, pero a este sistema nervioso central, o sea, encéfalo y médula, llegan una serie de nervios trayendo información del pie, del codo, del muslo, de todas las partes del cuerpo, trayendo información y a la vez salen un montón de nervios llevando información. Ya, estoy llevando la reacción del dedo, estoy llevando la reacción de la rodilla, etcétera. A eso se le conoce con el nombre de sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico es el conjunto de nervios que traen o llevan información del sistema nervioso central. Cada uno de ellos tiene a su vez subdivisiones que las vamos a ver mejor en su momento. Porque les dije, ¿no? De que tenemos poco tiempo en realidad. En realidad deberíamos tener más horas para poder explicarles con más detenimiento, pero confío en que ustedes lo van a revisar escrupulosamente en su separata. Este es el sistema nervioso central. Todo lo que está arriba es encéfalo. Antes se pensaba que dentro del cráneo solamente estaba el cerebro, pero hoy vemos que no. Hoy vemos que está efectivamente el cerebro, que es el que ocupa la mayor parte. Esta es una visión lateral, quiere decir algo así como que me puse de costado y vino una guillotina y me cortó ahí para ver lo que había dentro. Estoy viendo la visión lateral. El cerebro, también conocido como corteza cerebral, porque tiene esa ubicación, como que abraza todo lo que está dentro. Estructuras subtalámicas como tálamo, hipotálamo, etcétera. El cerebelo, que es como un cerebrito que está un poco más abajo del cerebro, es más, el cerebro reposa en alguna parte sobre el cerebelo, es el verde, y el tronco encefálico, que vendría a ser esta parte anaranjada, y que se conecta, algunos dicen se prolonga, como la médula espinal. Este moradito que está acá abajo viene a ser la médula espinal, que también está protegida por un conjunto de huesos aquí en medio de mi espalda, que es la columna vertebral. Entonces, los huesos cuidan, protegen el sistema nervioso. Aquí tienen la función responsable de procesar la información captada por el sistema nervioso periférico, o sea, todo lo que trajo el sistema nervioso periférico y de transmitir información a las diferentes partes del cuerpo.
así como controlar funciones cognitivas, sensoriales, motoras, Sí, etc. su pantalla no se ve. ¿No se ve nada o no pasó? No pasó, ¿no? Ya pasó, no pasó. No, recién se ve. Ya, no pasa cuando está ¿cómo se llama? En la pantalla completa, ya me di cuenta. Ya, este es, ¿no? Sistema nervioso central, que está a la izquierda, y todo lo que está arriba, bueno, acá está la marca, se llama encéfalo. Entonces el encéfalo es el conjunto de estructuras que quedan dentro del cráneo y la médula espinal es este conjunto de fibras nerviosas que están dentro de la columna vertebral. Este es el cerebro, llamémoslo así, visto ya desde el exterior y porque se fue Dios. Y su función principal, Dios, que no se queda. Su función principal es procesar y regular percepción, pensamiento, cerebro, memoria. Centraliza todas las funciones en general. Es la parte más voluminosa del cerebro, sí, pesa aproximadamente 2 kilos y el 60% del cerebro, dice, es grasa, está formada por 85 mil millones de neuronas y es el 2% de tu peso corporal. Está protegido por unas capitas, unas membranas que están encima, que se llaman meninges. Hasta ahora conocidas 3 meninges. 3 meninges, o sea, 3 capitas que van a cubrir al cerebro y encima está el cráneo que lo cubre junto con otros órganos. Ya, nada. Esto es el cerebro, una parte importante del cuerpo, ¿no? Del encéfalo. Si nosotros vemos el cerebro desde la parte externa, veremos que tiene una serie de circunvoluciones, una serie de pliegues, una serie de cisuras. Se llama cisuras a estos pliegues que son profundos. O sea, hay una serie de arrugas, pliegues, ¿no? Pero hay algunos que son más profundos. A eso se le llama cisura. Y tenemos 3 importantes de marcar. Esta de acá arriba, llamada cisura central, ¿no? Entre el pintado de naranja y el azul. Esta de aquí, que está sobre el verde, que se le llama cisura transversal. Y esta pequeñita, que se le llama cisura occipital. Estas 3 cisuras son muy importantes. ¿Por qué? Porque separan partes funcionalmente iguales del cerebro. Esto es, separan partes que cumplen una función. Por ejemplo, esto sigue siendo una visión así, ¿no es cierto? Es como si yo estuviera mirando hacia el costado, o sea, es una visión lateral. Es como si acá estuvieran mis ojos, esto es adelante, ¿no? Delante el naranja y esto es atrás. De tal manera que esta partecita amarilla que dice lóbulo occipital quedaría acá, ¿no? En lo que llamamos la nuca. Eso es el lóbulo occipital, el cerebro. Entonces, fíjense, delante de la cisura de Silvio, era el apellido de quien lo descubrió, o cisura central, tenemos toda esta masa que se conoce con el nombre de lóbulo frontal. Esta masa llamada lóbulo frontal es un lóbulo motor. Quiere decir que desde allí salen un montón de neuronas con órdenes de movimiento. Mueve el brazo, saca la pierna, etcétera, ¿no? Entonces, de acá salen, del lóbulo frontal. El lóbulo frontal, que vendría a ser así, ¿no? Es un lóbulo motor. Todo lo que queda atrás de la cisura de Rolando, el azul, hasta la cisura occipital es el lóbulo parietal. Tenemos un lóbulo parietal derecho, un lóbulo parietal izquierdo. Estos lóbulos, este lóbulo parietal es un lóbulo sensorial, quiere decir que allí llegan las fibras nerviosas trayendo información sobre lo que es los diferentes tipos de sensaciones.
El lóbulo occipital, que es el amarillito chiquito, es un lóbulo visual. Quiere decir que allí se procesa todo lo que tiene que ver con la vista. Y el verde viene a ser un lóbulo llamado temporal. Y allí este lóbulo se especializa en todo lo que tiene que ver con audición. También se le vincula con lo que es memoria, porque dentro pasa que la corteza cerebral o el cerebro es como una corteza, pues es algo que va a cubrir. Entonces, si le quito la cobertura, esto es el cerebro, acá hay otras estructuras, otros órganos. Y estos otros órganos, en el caso del lóbulo temporal, están relacionados con la memoria. Por lo tanto, el lóbulo temporal también está relacionado con la memoria. Nada, en estos lóbulos hay algunas zonas importantes. Por ejemplo, en la parte más delantera o anterior del lóbulo frontal se distingue una zona que se le llama área prefrontal. Esta área prefrontal, que vendría a ser esta parte de adelante del lóbulo frontal, está vinculada con lo que llamamos actividades superiores: planificar, razonar, pensar. Está vinculado con controlar mis emociones, hacer planes, proyectos, ¿no? Entonces, esta parte frontal está vinculado con todo eso y más, ¿ya? Existe una pequeña área también, sobre todo en el hemisferio cerebral izquierdo, acá, vinculado con lo que es la expresión verbal. Quiere decir, por carencia lo podemos sacar. Si yo me lesiono esta partecita llamada área de Broca, yo voy a tener dificultades para armar mis oraciones y para expresarme oralmente. De repente puedo repetir palabras, pero no puedo hilvanar las palabras y armar una oración. 12, dentista. Ah, a las 12 tiene cita con el dentista. 12, dentista. Ah, te va a ver 12 dientes del dentista. 12, dentista. Quiero decir algo. Acá lo tengo, pero no puedo armar las palabras. Se llama afasia de Broca. ¿Ya? Ya. En el lóbulo temporal existe una pequeña zona, digamos que es la contraparte de esta área de Broca, también en el lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Y se le conoce con el nombre de área de Wernicke. Es el apellido de quien lo descubriera. El área de Wernicke está relacionado con la comprensión verbal. Quiere decir que si yo me lesiono esa parte, entonces voy a tener dificultades para entender lo que me están diciendo, para entender oraciones. De repente hasta puedo repetir lo que me están diciendo, pero no puedo entenderlo, ¿ya? Entonces, área de Broca, área de Wernicke han sido hace muchos años identificadas. Imagínense, lo identificaron post-mortem, porque no habían, como hay ahora, resonancia y tomografía computarizada, nada, no había. Entonces simplemente tenían que esperar que fallecieran los pacientes con determinada dolencia para poder en la autopsia ver cuál era el área lesionada. Y así se hizo. Y así descubrieron área de Broca, área de Wernicke, y luego ahora ya comprobaron de que, oh, sí, tiene razón, está vinculado con la comprensión verbal, está vinculado con la expresión verbal. También se han descubierto hace menos tiempo, 10 años, 15 de repente, área de Dejerine, que está vinculada con la comprensión del lenguaje escrito, o sea, la comprensión lectora, si quieren. Y en el lóbulo frontal, el área de Exner, que está vinculado con los movimientos de la mano para escribir, para plasmar por escrito mi pensamiento. Bien, así hay diferentes áreas en cada una de estas zonas. Acá tenemos una visión desde arriba. Es como si tengo mi cerebro ahí, estoy mirando aquí desde arriba, entonces me voy a dar cuenta que el cerebro tiene 2 hemisferios idénticos, ¿no? Es como si tú estiras todo este tejido corrugado, lo estiras, lo alisas, lo estiras, vas a tener como una tela de 2,2 metros.
que está arrugado, corrugado por los dos lados y forma esos dos hemisferios, aparentemente idénticos. Acá hay un pliegue, sí, acá también hay un pliegue. Acá hay un surco, sí, acá también hay un surco. Aparentemente idénticos, pero procesan información diferente. El hemisferio cerebral derecho acá, procesa lo que son imágenes y su procesamiento es en paralelo. Yo puedo estar viendo, oyendo, ¿no? Proceso imágenes. En cambio, el hemisferio cerebral izquierdo procesa signos y símbolos. Los símbolos principales son las palabras y los números. Por eso se le conoce como el hemisferio lingüístico. Y está vinculado con el lenguaje, como ya lo vimos, ¿no? Como ya lo vimos ahorita que hemos revisado área de Broca, área de Wernicke, el hemisferio cerebral izquierdo. Está vinculado con todo lo que tiene que ver con la habilidad numérica, científica, etcétera, ¿no? Lenguaje también. Entonces, cuando tú, digamos, estás escribiendo, resolviendo una fórmula, escribiendo un artículo, tu hemisferio cerebral izquierdo te toma un electroencefalograma, el hemisferio cerebral izquierdo es el que más está trabajando. Pero si tú estás recordando, imaginando, creando, ¿no? Es el hemisferio cerebral derecho, porque es el que tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con las imágenes. Y cuando nosotros recordamos, recordamos en imágenes. Cuando nosotros fantaseamos, fantaseamos en imágenes. Entonces, es el hemisferio cerebral derecho el que está trabajando más. A ver. Bien, aquí esta es una ilustración sobre abriendo la cisura central, vamos a encontrar, ¿no? Si abro la cisura, un poquito la cisura central, voy a ver que adherida a cada parte de la cisura central hay una zona donde se dibuja, entre comillas lo de se dibuja, cada parte del, aquí, ¿no? Entonces aquí sería esta partecita que está festoneada, aquí, naranjada y azul, vendría a ser lo que representa ese gráfico. Esta zona que está adherida a la cisura central se le conoce, en el caso anaranjado, zona motora primaria y en el caso azul, zona sensorial primaria. ¿Qué característica tienen estas zonas? Que allí Penfield, por lo menos, identificó que los estímulos llegan, en el caso de lo sensorial, o salen, en el caso del motor, ¿no? Ordenaditos. Y tan ordenaditos que si tú delineas su salida, su entrada, puedes dibujar, entre comillas, un hombrecito de cabeza. ¿Ya? Entonces dice, son las zonas donde los estímulos llegan o salen ordenadamente. Entonces, si es un estímulo para la cabeza, estará acá. Un hombrecito de cabeza, ¿no? Acá. Si es para los pies, estará acá. Si es para la cintura, estará acá. Igualmente, si llega algo de la cabeza, llega acá. Si llega algo de los pies, llega acá. Si llega algo de los hombros, llega acá. Si llega algo de la cintura, entonces acá dibujas un hombrecito. Bien, es simplemente una idea. Acá tenemos el cerebelo. El cerebelo es la estructura que está abajo del cerebro. Aquí lo han marcado, ¿no? Es el anaranjadito. Seguimos teniendo aquí un cerebro en vista lateral, ¿no? El cerebelo está vinculado con todo lo que tiene que ver con secuencia de acciones, una secuencia de acciones para realizar una actividad. Cerebelo está vinculado con el equilibrio. Para yo mantenerme en equilibrio, aunque sea parada nada más o sentada, pero en equilibrio, yo necesito contraer algunos músculos, dilatar otros músculos, o sea, necesito una serie de movimientos que no los tengo conscientemente. O sea, ahorita no sé cuáles son los músculos que están contraídos, no sé qué cosa hice primero, segundo, tercero, cuarto para poder mantenerme aquí sentada y no resbalarme y caerme. Pero esa secuencia de acciones que yo realicé
como las realizo en todas las actividades automáticas, ahí ven, está bailando, está haciendo sus piruetas de danza, está manejando bicicleta, toda esa secuencia está guardada acá en el cerebelo. Por eso que el cerebelo está vinculado con la secuencia de acciones para realizar una actividad. Y si se lesiona a alguien el cerebelo, va a tener problemas con el equilibrio. No va a poder mantenerse en equilibrio, no va a poder mantenerse en pie, no va a poder mantenerse sentado, se resbala y se cae, no va a poder realizar aquellas actividades que las hacía automáticamente. Automáticamente me monto a la bicicleta y manejo. No, ahora ya no puedo. Es como que perdí cuál es la secuencia de acciones que tengo que realizar para mantenerme en equilibrio en la bicicleta, por ejemplo. Y un daño cerebeloso también produciría, por lo tanto, movimientos descoordinados. Ni siquiera puede caminar derecho, se va para un lado, se va para el otro, no mantiene el equilibrio. Cerebelo muy importante para esas actividades. Aquí tenemos el tronco encefálico, es otra de las partes del encéfalo y es esta parte de abajo. Acá tenemos un encéfalo en corte, o sea, está cortado transversalmente, longitudinalmente, ¿no? Para ver solo una parte. Y vemos cómo el cerebro, por eso se le llama también corteza cerebral, porque cubre otras estructuras internas. Acá tenemos el cerebro, acá tenemos el cerebelo y esto que está acá adelante es el tronco encefálico, porque es como un tronco de árbol. El tronco encefálico está vinculado con lo que es o lo que son las actividades vitales, respirar, ¿no? Mantener el cerebro despierto, ¿no? Y tiene dentro de sí, o sea, dentro del tronco encefálico, unos núcleos, como unos puntitos, unos botones, que están vinculados con lo que es el despertar, el mantenerte en alerta. Por ejemplo, ahorita estás atendiendo la clase, de pronto hay una explosión, inmediatamente volteas. Eso es una atención involuntaria. ¿Por qué volteaste inmediatamente? Porque el tronco encefálico, uno de esos botoncitos, se activó y te alertó, ¿ya? Esos botoncitos forman lo que se llama formación reticular. Es que dentro del tronco encefálico hay una serie de neuronas, como si yo agarrara de una caja un grupo de neuronas y las esparciera, y como las neuronas tienen prolongaciones, se forma como una redecilla que se llama formación reticular. Y eso está vinculado con la actividad de la alerta de día y la alerta de noche. Entonces, la alerta de día, por ejemplo, se visualiza en tu atención involuntaria. Estás en alerta. Es como que siempre estás en semi-alerta y algo que está fuera de lugar o que no es común o esperado te llama la atención. Pero lo mismo sucede cuando estás de noche, cuando estás durmiendo. Y tal vez alguna vez les haya sucedido, ¿no? Están durmiendo tranquilamente y de pronto alguien dice algo que tiene que ver con ustedes o que les compete, ¿no? Sí, sí, mejor lo mandamos a estudiar a Rusia y tú te sientas en la cama y dices que me van a mandar a dónde. Oye, ¿estás durmiendo o estás escuchando? No, estaba durmiendo, pero no sé si soñé o ustedes estaban diciendo que me iban a mandar a Rusia. Ya, duérmete, estamos hablando de otra cosa. Pero te activó, ¿se dan cuenta? Tu sistema reticular activó, filtró información que era relevante para ti, importante para ti, activó el botoncito del despertar y te despertaste automáticamente. O estás durmiendo y de repente alguien, qué sé yo, suena el teléfono, ¿no? O suena la alarma, que es importante porque te inicia, te alerta sobre el inicio de clases. Hoy empiezas tus clases, entonces te despiertas inmediatamente por si es algo que te interesa, ¿no? Entonces, eso es gracias a la formación reticular. La formación reticular va a mantener tu estado de alerta. Se dice, y seguramente van a leerlo en algunas partes, el tono, mantiene el tono cortical.
¿Qué es el tono cortical? Es el estado de semialerta en que tiene que mantenerse el cerebro todo el tiempo, de día y de noche. ¿Qué pasa entonces si por mala suerte en su vida alguien se lesiona esta formación reticular? Bueno, si sucediera eso, si alguien se lesiona la formación reticular, lo que va a suceder es que el sujeto no va a poder, como no está en alerta, no reacciona ante ningún estímulo y entra en estado de coma, ¿no? Una persona en estado de coma, tú lo puedes ver y dices, no, pero va a despertar, está dormido solamente. Claro, aparece como dormido. El problema es, si queremos decirlo de esta manera, que el botón del despertar se ha dañado. Entonces ya no hay cómo despertarlo. Pero está tibiecita su piel, sí, está tibiecita su piel, efectivamente. Cuando tú duermes, tu piel está tibiecita, su corazón está latiendo. Claro, cuando tú duermes, tu corazón sigue latiendo, un poco más lento, con un poco menos fuerza, pero sigue latiendo. Está respirando, claro, cuando duermes sigues respirando, pero no hay cómo despertarlo. El problema es que no hay cómo despertarlo, ¿no? Eso es el estado de coma. Ahora, paréntesis, el estado de coma se puede provocar de diferentes maneras, se puede producir por diferentes causas. Y habrán estado escuchando, como todo el mundo, que durante la época de la pandemia a muchas personas les inducían al estado de coma, pero era una inducción. O sea, no había una lesión, un daño de ninguna parte de tu encéfalo ni de tu sistema nervioso. Era que te inyectaban algo para provocarte un estado de coma para poder intubar al sujeto, sin que tuviera reacciones que lo dañaran más bien, ¿no es cierto? Ya, y por eso cuando le quitaban la medicina, el sujeto ya podía despertar de nuevo, si no habían complicaciones. En cambio, en este caso, cuando el estado de coma se ha producido por una lesión en la formación reticular, en ese caso, el 98 o 99% de las veces ya es irreversible. O sea, no hay cómo revertir el suceso, ¿no? ¿Hasta cuándo va a vivir el sujeto? Si lo tienes conectado a una máquina, puede ser muchos años. Lo desconectas de la máquina hasta que sus nutrientes lo permitan, hasta que la reserva energética que tenga lo permita. Pero ya pues, acaba la reserva y acaba también su vida, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Sistema nervioso periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, hablamos de todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso central. Eso lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Entran y salen del sistema nervioso central. Esto vendría a ser como una tajadita de la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces aquí está entrando el nervio. Aquí hay una parte de la materia gris. La materia gris es el conjunto de cuerpos neuronales y la fibra blanca ya no son las glías, todo eso. Entonces aquí entra, deja la información, se procesa y sale por el otro nervio, ¿no? Generalmente, la médula espinal está vinculada con lo que son las respuestas reflejas. Entra, se procesa, sale. La orden de qué reflejo, cómo va a reaccionar automáticamente. Y no tiene que hacer el camino hasta el cerebro para que piense cómo reaccionar, no. Sino que está vinculada la médula espinal y el sistema nervioso periférico a las respuestas automáticas. Bueno, aquí tienen algunos nervios vinculados al sistema, algunos nervios que ingresan y que suben hasta el sistema nervioso central en su parte encefálica y tienen el componente, dos componentes del sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo, o sea, el sistema nervioso periférico se divide en dos, autónomo y voluntario. El sistema nervioso voluntario son todos los nervios que funcionan por tu voluntad. Levante la mano.
mueve los dedos, ya está. Tú lo estás haciendo por tu voluntad. Estás activando tu sistema nervioso voluntario. En cambio, el sistema nervioso periférico también tiene nervios que funcionan autónomamente. Se le conoce como sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. ¿Ya? Ese sistema nervioso autónomo ya tú últimamente se está demostrando, las investigaciones demuestran que puedes influir en algo, pero no lo determinas. O sea, ya venimos programados así, ¿ya? Este sistema nervioso autónomo se puede dividir en dos, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático está formado por todos los nervios, o sea, no es algo que está acá, ¿no? Sino todos los nervios que cumplen la función de acumular nutrientes, ¿no? Acumular nutrientes y reservarlos, conservarlos. Por ejemplo, todos los nervios que tienen que ver con la digestión, porque así produzco nutrientes. Todos los nervios que tienen que ver con el dormir, porque así conservo energía. Entonces, todos esos nervios que ayudan a que tú produzcas energía o la conserves, forman el sistema nervioso parasimpático. Por ejemplo, el que contrae la pupila, porque cuando duermes contraes la pupila, cae tu cuello hacia abajo. Los que estimulan la salivación, bueno, ya constriñen los bronquios porque tu respiración se hace más lenta, disminuye la frecuencia cardíaca y todo lo que dice aquí. En cambio, el sistema nervioso el sistema nervioso simpático está formado por todos los nervios que activan automáticamente, porque es el sistema nervioso autónomo, automáticamente tu organismo para que pueda reaccionar ante una emergencia. O sea, activan lo que se conoce como el nombre de la respuesta de emergencia. ¿Qué es la respuesta de emergencia? Es la respuesta automática ante un peligro. ¿Qué haces ante un peligro? Automáticamente enfrentas o huyes. Esa es la respuesta automática, la respuesta de emergencia. El sistema nervioso simpático te prepara tu organismo para que tú puedas enfrentar bien o para que puedas huir y ponerte a salvo. Automáticamente. ¿Cómo? Por ejemplo, los nervios que van a dilatar la pupila, porque necesitas estar atento a todos los detalles. Aquellos que inhiben la salivación, porque no vas a estar salivando en el momento en que te enfrentas a una emergencia, el que dilata los bronquios para que respires con mayor fuerza y mandes más oxígeno al organismo, los que aumentan la frecuencia cardíaca ante un peligro, acuérdate. ¿Acaso lo primero que sucede cuando enfrentas un peligro es que tu corazón empieza a latir más rápido? Claro, está funcionando tu sistema nervioso simpático. ¿Y por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Porque la frecuencia cardíaca es la que va a monitorear el torrente sanguíneo, o sea, es el que va a darle la frecuencia y la intensidad a la irrigación de la sangre. Y la sangre es un vehículo. En la sangre va oxígeno, energía, va todo. Entonces, glucosa, todo va a la sangre. Entonces, ¿qué hace? Acelera el ritmo cardíaco. ¿Para qué? Para que bombee más sangre, para que más sangre vaya rápidamente ¿a dónde? A las extremidades. Las extremidades se recargan de energía automáticamente para que tú puedas enfrentar el peligro, levanto, tiro, o para que pueda evadir el peligro, huir del peligro. Y corro, y no sé de dónde saqué fuerzas, de ahí, de la activación de tu sistema nervioso simpático. Entonces, tu sistema nervioso simpático, si se dan cuenta, actúa contrariamente al parasimpático. El simpático dilata la pupila, el parasimpático contrae la pupila. Tú no puedes dormir, descansar si estás con la pupila así dilatada, mirando todo. No, necesitas, caes, ¿no? El simpático de repente dilata los bronquios, hiperventila el sujeto.
El parasimpático más bien lo constriñe, lo contrae, lo hace más lento. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Y así sucesivamente. Por eso se dice que estos dos sistemas autónomos, simpático y parasimpático, son de acción contraria. No pueden o no deberían trabajar juntos. No deberían trabajar juntos. ¿Por qué? Porque uno bloquea al otro. Otro sistema que no habíamos mencionado, ¿no? Hemos hablado del sistema nervioso simpático, parasimpático, es el sistema límbico. Sistema límbico viene de limbo. Limbo significa límite. Es el sistema que se encuentra en el límite, límite entre lo cortical, la corteza, y lo subcortical, lo que está adentro. Bueno, está formado por varios órganos, tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo, y está relacionado fundamentalmente con lo que son las emociones. Las emociones tienen que ver con la activación del sistema límbico y con la memoria, ¿ya? Y la plasticidad neuronal es un término nuevo que tiene que ver con la adaptación de las células, de las neuronas, a una actividad que no es la propia. Alguien se lesiona, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Tiene un derrame cerebral y tiene un daño y no puede mover las manos. Pero la plasticidad cerebral ha demostrado que si se dañaron las células que movían las manos, las neuronas que están a su alrededor podrían cubrir su función. Ojo, remarcado y con mayúscula, si las estimulas. Entonces la plasticidad cerebral es el término que se utiliza para mencionar esto, a la eh, capacidad de las neuronas de hacerse cargo de la actividad de neuronas paralelas cuando hay daño. Pero eso solo funciona si hay estimulación y hay un tiempo. Si un sujeto tiene un daño cerebral y no hace su rehabilitación y después de un año dice, ah, ya, ahora sí, ya no, ya se desactivó, pues. Acá tienen la clave de respuesta, chicos. Disculpan porque creo que estoy... Ah, no, todavía tengo algunos minutos. Ya, entonces aquí nos volvemos a la plasticidad cerebral. Porque esto es bien interesante. O sea, plasticidad cerebral tiene que ver con la adaptación que hace el cerebro a las diferentes actividades mientras va creciendo. O sea, nace, sus neuronas se van adaptando, se van acomodando, van agarrando funciones. ¿Allí hay plasticidad cerebral? Sí, claro, para ir adaptándose al mundo, ir aprendiendo a caminar, a correr, a reaccionar, etcétera. Pero el término se ha ajustado, se ha vinculado más con lo que es esto último que les mencionaba, la capacidad de las neuronas de hacerse cargo de actividades aledañas, o sea, de neuronas dañadas que están cerca a ellas. ¿No? Es como el trabajo en equipo. Son 5 miembros del equipo, pero de repente en la víspera de la exposición ya se habían repartido el trabajo, todo, se enferma uno. ¿Qué hacemos? Los otros van a tener que cubrir la actividad. Eso es exactamente lo mismo que sucede con la plasticidad neuronal. Las neuronas aledañas pueden cubrir la función, pero el requisito principal es la estimulación externa. Pero es que me duele cuando trato de abrir la mano, ya pues, pero porque estás haciendo que otras neuronas que no tenían esa función ahora se encarguen de eso. Entonces, es bien importante, sobre todo para lo que es rehabilitación. Bien, ahora sí, con más tranquilidad, Profesora, Dime. ¿puede explicar el SARA y el activador descendente, cómo diferenciarlos, por favor? Ah, ya. El sistema activador, ¿dónde está? Activador reticular ascendente se refiere justamente a mantener la tonicidad del cerebro, o sea, mantener el estado de alerta en el cerebro. El cerebro no puede estar, digamos, alicaído, dormido. No, siempre estás así, semi-alerta. Y por eso reaccionas inmediatamente. A eso se refiere el SARA. En cambio, el sistema reticular descendente, el descendente, se refiere básicamente, acá está, a mantener el tono cortical, pero durante la noche.
¿ya? A mantenerte en estado de alerta, digamos así, ¿no? Fundamentalmente para lo que son reacciones, pero mientras estás dormido, digamos, de esa manera, ¿no? Y les doy de una vez la clave respuestas para que Una puedan revisar pregunta. las Tanto preguntas. SARA como SART forman la formación reticular, ¿cierto? Claro, no, se activan, claro, se activan por la actividad de la formación reticular, sí. ¿Dónde está? Ah, se activan, es decir, no son parte de la formación reticular. La formación reticular es parte del tronco cerebral, ¿ya? Es parte del tronco. El tronco cerebral tiene que ver con estornudar, toser, ese tipo de reacciones. Y allí se encuentran núcleos que van a activar, van a formar parte de este sistema activador reticular, ¿no es cierto? Los núcleos. Entonces, podría decir que la formación reticular activa la SARA, pero más no la contiene, porque está en el tronco encefálico la formación reticular, Claro, ¿cierto? Solo ajá, activaría. ajá, sí, sí, exacto. Ok, miss. Miss, una Dime, dime. pregunta. Con respecto a la plasticidad cerebral, o sea, se refiere que, supongamos que una persona, como usted dijo, tuvo como ejemplo, por parte de un derrame cerebral, pierde las neuronas, ¿no? O pierde la capacidad de hablar, ¿no? O del Ya, movimiento de la cara, ¿no? Entonces, con la estimulación que creo que se hace, hasta físicamente creo que algunas veces se comete, bueno, se produce, puede llegar a que las neuronas que ya se tienen en el cerebro de la persona dañada, puedan llegar a mejorar la capacidad de esa persona que está en ese mal estado. no va a sanar a las neuronas que ya se degeneraron, pero sí lo que puede hacer, y gracias a la plasticidad neuronal, es que las neuronas aledañas, las vecinas, de alguna manera cubran la función. De repente, dependiendo del tamaño del daño, de la zona también, de repente no lo van a cubrir pues al 100%, ni al 80%, de repente al 30% ya, pero algo, ¿no? De repente Pasaría lo mismo, no puede pasaría, hablar como bueno, cualquier persona, ¿no? Pero de repente algo pues puede emitir sonidos, ¿no? bueno, pasaría lo mismo si una persona está mal operada del cerebro también. Supongamos que una persona es mal operada del cerebro y le sucede eso. ¿Sería lo mismo o sería diferente en la solución en otro caso? Si me dices mal operada, significa que le provocó un daño. Exacto, o sea, pero en la operación, supongamos, las neuronas también estarían involucradas, ¿cierto, Miss? Si es una operación al cerebro. Exacto, sí. Supongamos En una para operación un, al cerebro dañaron, digamos, algunas neuronas. o sea, Entonces, claro, te- ajá. ya, pero no es, acuérdense que la plasticidad neuronal no siempre, o casi nunca, es automática, sino que requiere de estimulación. Y que la estimulación no te garantiza al 100%, pero sí garantiza de que las neuronas aledañas van a tratar de cubrir por lo menos lo que se pueda. Por lo menos va a estar mejor de lo que estuviera si no hace nada. Oh, de acuerdo, Miss. Gracias. Ajá. Ya, gracias también a ti, a ustedes por las preguntas. Acuérdense que ya debe estar activado el servicio de atención psicopedagógica y de mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias y ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Profesor, una pregunta, por favor. No, ya no puedo porque me está llamando tu auxiliar. Ya estoy fuera de hora. Escríbela, si no, o asesoría pedagógica. Chao, Ok, chao, chao. gracias.